con lo de ayer del Parlamento y todo este tipo de cosas, ¿eh? Vale. Y entonces el punto 2 le he titulado Cuando los incendiarios se convierten en bomberos. Referido a... Y me refiero al papelón que está haciendo la Comisión Europea con el tema de las ayudas a los estados europeos, la valoración que han hecho de la sanidad en España y todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, cuando gente que hasta ahora o en la anterior crisis ha predicado unas determinadas cosas, ahora te dice, hostia, la habéis cagado, no la hemos cagado, no, la habéis cagado vosotros haciendo esto, ¿no? Y un poco, y ese lo quisiera ligar también con el tema de, bueno, de toda esta historia de los fondos de rescate o de subvención, depende cómo lo planteemos, que se van a discutir la semana que viene en la Unión Europea. ¿Sabes eso de que el eje Francia-Alemania ha Sí, hecho una propuesta? Macron y Merkel Exacto, hace unos días. exacto. Sí, que alguna gente ya la da por hecha y otra gente no está tan claro, entonces explicar un poco eso. Son dos temas largos, o sea que yo no sé si dan para todo el rato, pero... Empezamos con lo de las manifestaciones, las libertades, los Sí, derechos, los manifiestos. Podemos nombrar los dos, el de Cataluña y el sí, otro que se firma, parece ser que nace en Galicia, ¿no? sí, sí, hay Porque mucha. la mayoría Sí, son, los sí. firmantes son gallegos. Y la duda es sobre si eso se firma a nivel organización, si o solo a No, 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 fundamentalmente son abogados laboralistas y luego hay alguna gente de organizaciones sindicales de Galicia y del País Vasco, pero que ponen la organización al lado. sí, sí, sí. Y el resto son abogados y abogadas, pero fundamentalmente por lo que luego me he enterado del ámbito laboralista, ¿eh? Y luego alguna gente como Carlos Taibo, que no está englobado ahí, pero que bueno, como que también ha decidido firmar. Entonces el manifiesto, la intención que tiene es que lo conozcamos, no que Sí. lo firmemos ni que lo apoyemos ni nada. No, Nombrar, no, que se conozca, claro, claro. pero entonces también lo podía firmar alguien. Sí. Me refiero como, por ejemplo, secretario general de Sí. eh, Es que no, lo que no tengo claro es que presidente de la fundación tal. Eso sí, sí que a título personal, porque si pones, por ejemplo, Manolo Gallego, dirán, bueno, ya. ¿quién lo conoce? No tienes. Bueno, yo Si no, creo que ellos han querido poner sobre todo gente que fuera del mundo de las leyes, ¿no? Un poco por el tema que trataban y luego otra gente, ¿no? Pero no sé si es un manifiesto que ahora mismo está abierto o es un manifiesto que se hizo en ese momento, porque es un manifiesto que, si te fijas, la fecha es del 1 de mayo. pues ¿Eh? lo comentamos y ya está, si quieres. Vale. Vale. Si te subes para arriba, ¿puedes subirte más? No, ya estoy en el... Ah, sí. Ahí, ¿Has hasta aquí. subido ya? Ya estoy arriba de todo lo que da Pero si mi no, silla electromagnética esta. si no solo tenemos el trozo de pensar, ¿vale? Sí, Empezamos entonces, venga. que ya nos toca, ¿vale? Espera Sí. que me ponga. Se acaba la música y nos toca entrar a nosotros. Vamos para allá. Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos a darle a esto de charlar y analizar un poco lo que está sucediendo por ahí. Empezamos con una serie no, dos manifiestos que me has hecho llegar. Ujú, El primero ya también me había llegado a través del compañero Rafa Cid, en el que figura Carlos Taibo, hablando de el derecho a la libertad de expresión, de manifestación y lo que está sucediendo quizás con la excusa de la, la pandemia, etcétera. Otro manifiesto que surge ahí en Cataluña, ujú, a raíz de una detención de unas personas eh, concretamente de una persona, pero de varias personas que se manifestaron, eh, ujú.
y a dónde nos está llevando un poco todo esto. Es decir, tú me has dado un título que está muy bien, Libertades y derechos en tiempos de pandemia, y creo que cogiéndonos a estos manifiestos, a los hechos que han ocurrido, a las manifestaciones que estamos viendo, que esas sí que las conoce todo el mundo, porque todo el mundo nos las cuenta, lo que ocurre en el barrio de Salamanca de Madrid, que son ciudadanos que se manifiestan. Y si se manifiesta en otros barrios ya son personas de la extrema y radical izquierda que también se manifiestan. Los otros son ciudadanos. Bien, eso lo añado yo, no sé por qué lo he leído en algún... Espontáneos además. Claro. Pues vamos a ello. Si quieres empezamos por ahí. Sí, bien. A mí me parece que en algún programa anterior habíamos hablado sobre algunos aspectos, ¿no? de estas libertades que de alguna manera lógicamente quedan constreñidas por el estado de alarma, ¿no? Evidentemente el estado de alarma pone en cuestión determinadas cosas. Además, recientemente creo que hay no sé si es sentencia o providencia del Tribunal Constitucional diciendo que por encima de determinadas libertades y derechos está la vida, está la salud y que por tanto pues bien hecho, ¿no? Bien hechas algunas actuaciones, en concreto esa actuación que se ponía en cuestión, ¿no? Pero ya hablábamos hace 2 o 3 semanas pues de que había actuaciones que rayaban un poco en elementos no democráticos, ¿no? Pues en concreto entramos en el tema de las multas y sobre todo cómo se estaban tomando algunas de ellas. Yo no me estoy cargando ahora todas las multas ni todas las intervenciones, ¿no? Sino el exceso de celo que podía haber en determinados momentos por determinados representantes del Estado, ¿no? En forma de personas uniformadas y demás. O, si te acuerdas, habíamos hablado también de cómo esas ruedas de prensa que entonces eran al mediodía con tanta gente uniformada realmente estaba dando una visión bastante militarizada del proceso, que por cierto, pues no sé si escucharon este programa, pero Seguro que sí, no lo dudes, no lo dudes. pero bueno, ya lo han cambiado, ¿eh? Y ahora ya solo tenemos a una persona que normalmente sale, que está muy bien, que a pesar de ser hombre no representa al hombre autoritario típico y demás, y con lo Sí. cual, pues bueno, pues bien, ¿no? O relativamente bien. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa en una situación como esta, que además dura tantas semanas como está durando, ¿no? Porque evidentemente, si quieres, en otro momento entramos en el debate sobre si los estados de alarma, como se ha hecho en el Estado español, son los más correctos ante esta situación, y tenemos ejemplos ahí, lo que está pasando en Suecia o en Brasil o en Estados Unidos, donde no se ha tomado esa determinación, y las diferencias con otros sitios donde sí se ha tomado, ¿no? Pero, claro, eso lógicamente conculca determinadas libertades bueno, es una cuestión que debería irse, digamos, entre comillas, relajando, ¿no? Es decir, que son cuestiones relajantes. Entonces, explico, por ejemplo, un hecho. Es decir, el 1 de mayo, que además es el mismo día en que surge ese manifiesto, ese primer manifiesto del que hablamos, que bueno, en todo caso luego lo explicamos, porque tú y yo sabemos de qué estamos hablando, pero digamos que es un manifiesto que firma aproximadamente un centenar de personas, la mayoría de ellas abogados y abogadas, la mayoría de esos abogados y abogadas laboralistas, también algunos sindicalistas de Galicia, del País Vasco, y algunas personas con otros oficios y tal, como puede ser el compañero Carlos Taibo, ¿no? En definitiva, en ese manifiesto lo que se pone en cuestión es eso, es decir, en sí debe primar absolutamente ese estado de alarma frente al derecho de reunión y manifestación, aceptando que sea en unas determinadas condiciones, ¿no? Entonces, al respecto puedo deciros que una serie de organizaciones del sindicalismo más alternativo plantearon y pidieron más que pedir el permiso, comunicaron
la voluntad de hacer una concentración el 1 de mayo en la Plaza Sant Jaume con una serie de reivindicaciones que eran claramente reivindicaciones laborales, pues, con respecto pues, a los ERTEs, etcétera. Creo que lo que une a todas estas cosas que es el hecho de pues, que no se salga de aquí como siempre favoreciendo a unos pocos frente a una inmensa mayoría que es quien realmente va a sufrir este tema, ¿no? En sus carnes. Entonces esa manifestación, esa concentración, a pesar de que en el documento que se entregó se decía que todo el mundo iba a estar a 2 metros, que no iba a haber, que las pancartas iban a estar sujetadas en los extremos, que en todo caso el resto de la gente como mucho tendría eso que se llaman chinos, ¿no? Esa especie de pancartas individualizadas, etcétera, y aún así se prohibió. Igual que se prohibieron, si yo no recuerdo mal, otros intentos parecidos también en el País Vasco y también en Galicia, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que yo creo que no debería haber pasado, eso creo que es lo que critica ese manifiesto y eso es de alguna manera lo que pasó el martes pasado en el barrio de Gracia. Es decir, en esa misma dirección, toda una serie de movimientos sociales de la ciudad de Barcelona decidieron organizar una serie de concentraciones por barrios, en 6 barrios de Barcelona. 5 de ellos discurrieron más o menos con normalidad, en los cuales pues, bueno, la gente estaba así distanciada más o menos a 2 metros, se leía un manifiesto que estaba consensuado, que venía a decir más o menos lo mismo, es decir, que no era únicamente un problema sanitario, sino que también había un problema social y que había que buscar unas salidas a ese problema social, que no era lo que estos movimientos sociales interpretaban que se estaba haciendo en este momento, ¿no? Bueno, no hubo problemas en ningún lado, excepto en Gracia, en el barrio de Gracia, donde los Mossos d'Esquadra decidieron intervenir, bueno, de una manera bastante violenta. Hay imágenes por ahí que podéis ver en YouTube, y donde al final se llevaron a una compañera, aunque detuvieron durante un tiempo a algunas personas y al final decidieron, pues eso, llevarse a una mujer, ¿no? ¿Pero pasó eso por algo concreto, diferente a las otras No, manifestaciones o porque allí se le cruzó el cable a alguien? porque allí estos Mossos decidieron ser más celosos y Vale. interpretaron que no se estaban guardando las distancias, que no se daban las condiciones y que por tanto aquello había que desalojarlo, y ante el hecho de que la gente contestara pues que debían, que no, que estaban respetando todo y que por tanto podían continuar, pues eso que no hemos visto en ninguna otra manifestación de estas de las que vamos a hablar ahora, pues ahí lo vimos. Entonces se produjo una detención que ya te digo que si podéis buscarla, pues bueno, además hay una persistencia en manillar a esa chica y llevársela a un coche de policía que hay al lado con un cordón policial que defiende esa detención. Bueno, una cosa bastante, bueno, bastante fuera de lugar y bastante bárbara, ¿no? Ante una situación como esta. Lo cual da lugar a que, evidentemente, lógicamente, se haya hecho otro manifiesto que firman también muchas organizaciones sindicales, sociales y tal de Cataluña, y que se presentará en rueda de prensa uno de estos días, ¿no? Perdón, No, ese manifiesto con qué, bueno, la intención es una pregunta tonta, ¿con qué intención y va a llevar, por lo que yo he leído, pero ahora lo vas a contar tú si tal, a que os manifestéis o que haya manifestaciones ya de una manera periódica y de alguna manera van a sí. tener que permitirlas, aguantarlas, entre comillas, o cambiarlas de actitud, ¿no? Claro, la idea es que se haga una rueda de prensa uno de estos días y que en principio se vayan manteniendo los martes como día de concentración, más que de manifestación, de concentración en los barrios y en las diferentes localidades de Cataluña. El motivo es decir, que haya una salida
eso de la nueva realidad, Sí, ¿sabes? Que sí, realmente sea nueva, ¿no? Y que entonces que haya una salida del proceso de la pandemia, del proceso del COVID, que realmente sea una salida que favorezca pues especialmente pues eso, a la gente joven, a la gente que se ha quedado en paro, a la gente que está en una situación de ERTE, estudiantes con becas y sin becas, etcétera. Es decir, todo el, todas las personas que en definitiva están sufriendo más este tema, ¿no? Y porque, bueno, lo podemos también hablar después en el tema sobre la Unión Europea y demás, pero claro, como sabéis, todavía hay gente que no ha recibido el dinero que debería recibir de la Seguridad Social. Como sabéis, esa famosa medida del gobierno sobre una renta de inserción o como la quieran llamar de 400 que no llega a 500 euros y que parece que afectará como máximo a 100.000 personas o 100.000 familias en todo el 100.000 estado. familias, dicho, sí. Sí, sí. En todo el estado, ¿no? Y que parece ser que se va hacia finales de mes. Claro, todo eso entra de alguna manera, la gente al final está reaccionando ante eso porque eso entra en clara contradicción en que en cambio sí hay créditos del ICO para determinada gente, sí que hay movida, bueno, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Con las ayudas que desde Europa se están haciendo a empresas del IBEX, etcétera, etcétera. Es decir, que sí hay un movimiento de dinero y de ayuda hacia ciertos sectores, aparte de lo que también hemos hablado en otro momento, toda la gente que está sacando dinero de esta situación, en el cual nos referimos pues desde la sanidad privada a hoteles, etcétera, etcétera, que supuestamente se han medicalizado o no, pero que están haciendo su agosto en estos momentos, farmacéuticas, empresas de transporte, sobre todo grandes compañías de que ya conocemos los nombres y por tanto no hay que decirlas aquí, de transporte de mercancías, etcétera. Es decir, todo lo que en estos momentos está consiguiendo beneficios de la situación, pues que eso se revierta de alguna manera y realmente los gobiernos, no únicamente el gobierno del Estado, sino en Cataluña también, comiencen a tener actuaciones con respecto a esta gente normal que ya está empezando a tener problemas. Es decir, yo creo, claro, una de las situaciones paradójicas de este país es que por un lado tenemos en la calle y televisado, claro, a una determinada gente, porque también en la calle hay otra gente, ¿no? Pero no tanta, digamos, o no de una manera tan clara, y justamente parecemos realmente un país en el que todo el mundo es rico, ¿no? Que no tiene ningún problema y además parecemos un país donde parece que las libertades es una cosa que reivindica la extrema derecha, ¿no? Y donde evidentemente las libertades que están reivindicando pues es la libertad de irse a su segunda residencia, jugar al golf, tomarse una cervecita, volver a los restaurantes de siempre y todo este tipo de cosas, aparte de la libertad de negocio que está en el sustrato fundamental de todas estas actitudes, ¿no? Entonces es muy curioso que, bueno, no es curioso, vamos, es significativo, ¿no? Que tengamos retransmisiones prácticamente diarias de un tipo de manifestaciones y de concentraciones y no los tengamos de otras y que parezca que pues la mayoría de las clases populares ya están de acuerdo con el gobierno de Sánchez y con las medidas que se toman y que la única cosa que nos preocupe es que nos protejan quedándonos en casa, ¿no? Es decir, Vale. que esa es un poco la versión que se podría sacar si, bueno, si uno acude a determinados medios o incluso si uno acude a determinadas realidades, también es cierto, ¿no? Que es... Vale, dos cosas que se me ocurren. Cuando has nombrado lo del salario mínimo vital, que creo que ese es el nombre, que dicen que a final de mes como mucho estará decidido y firmado y como mucho en julio lo cobrarán, es decir, piensan que la gente puede aguantar hasta julio, que Sí. va a llegar a esas 100.000 familias. La pregunta sería, ¿te parece insuficiente? Es decir, ¿te parece una nimiedad? ¿Se esperaba más?
queríamos más. La verdad es que en principio se hablaba casi de 6.000, ¿cuántos son? 6.000 millones de euros, Ujú. y ahora se ha quedado en 3.000. Sí, sí, sí. Entonces, se ha bajado mucho. Esa es la pregunta. No. Y la otra, cuando has hablado y has dicho, parece que demos la sensación de que estamos de acuerdo con el gobierno de Sánchez y que nos parece bien todo lo que está haciendo. A nosotros nos han llegado críticas incluso por criticar las acciones del gobierno más progresista de España desde no se sabe cuándo, desde la prehistoria casi. Entonces, eh, cuando estamos en una situación, te voy a meter a lo mejor en un charco que No. no sabes, no creo. Cuando la crítica es justa viniendo desde sectores como podemos ser nosotros u otros, y los que firmáis ese manifiesto o van a firmarlo, y es legítimo criticar al gobierno más progresista, fíjate, Podemos, el señor Sánchez y lo nunca visto. Y sin embargo, te dan caña, te zurran si te metes con ellos. Dice, estáis compartiendo las tesis de la derechona. ¿No os da vergüenza? Hmm. Sí, Eh, empezamos por el final porque me sirve para contestar las dos cosas, ¿no? Yo además he vale. propuesto este tema porque me apetecía. Pues yo también he recibido alguna de esa crítica, ¿no? Eh, de las, bueno, por mis intervenciones aquí o por algunas intervenciones a algún otro lado y algún escrito y tal. Y, y la he recibido de dos lados, ¿no? Es decir, alguien que crípticamente me decía, es mantener la desescalada por fases es tan chungo como hacer una desescalada brutal, ¿no? O casi tan chungo. Entonces, como un poco como diciendo, no nos metamos ahí, ¿para qué nos vamos a meter en ese berenjenal? Es una cosa de otra gente, ¿no? De quien tiene las posibilidades de gobernar y de todo esto, ¿no? Y luego, pues, la gente que hace la crítica en el sentido de decir, cuidado lo que decimos en estos momentos porque parece que le estamos dando argumentos pues a Casado y a Vox, etcétera, ¿no? Mm, Bueno, yo creo que la crítica es buena en cualquier momento y en cualquier circunstancia mm, y que no solamente es buena, sino que creo que además una determinada crítica con un determinado sesgo social es muy importante en estos momentos, ¿no? Porque si no, aparentemente lo único que se escuchan son las otras voces. Yo no sé si el gobierno, quienes forman parte del gobierno, tiene tentáculos en todos los lados y realmente está escuchando todo, cosa que dudo. Y creo que es importante bueno, que escuche cuál es realmente la situación de mucha gente y cuál es el cabreo también que hay, ¿no? Entonces, mm, al respecto, yo creo que lo he dicho aquí, es decir, yo no soy de las personas que me he puesto muy nervioso con el tema del estado de alarma en el sentido del control de las relaciones y demás para intentar bajar una pandemia que ha habido momentos en el que ha estado en un brote súper alto y mm. creo que opino personalmente, ¿no? Aunque no me guste quedarme en casa y salgo estos días a las 8 como una fiera que sacan ahí a caminar mi hora y pico y demás, pero es decir, aparte de que no me guste, considero que probablemente era una de las únicas maneras que teníamos y ahí podríamos echar, entre otras cosas, porque la sanidad estaba como estaba, etcétera, etcétera. Eso es una cuestión. Y otra cuestión es que todas o la mayoría de las medidas que se estén tomando tengan un determinado sesgo, ¿no? Es evidente que este gobierno está haciendo cosas digamos, con una cierta dimensión social. Evidentemente, el plantear la LOMLONCE, es decir, la nueva ley de educación, Mm. después de lo que había hecho el PP con ese tema, y a pesar de que yo pueda tener determinadas críticas y determinadas valoraciones positivas sobre la ley, que ahora no creo que no es el momento, en todo caso otro día lo hablamos, es importante.
que eso aparezca. O es importante que esta misma semana pues hayan puesto en marcha el tema de la ley sobre, bueno, sobre la cuestión energética y la El transición cambio ecológica, que sí, sí. cambio climático, transición ecológica, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien. Pero volvemos a estar en cuestiones que lógicamente tienen mucha importancia, que yo no digo que no sean sustantivas, pero por otro lado tenemos una parte importantísima de la población, es decir, ahora, por ejemplo, leía un dato antes de entrar, ¿no? Pues 1 de cada 4 personas que hace nada estaban apuntadas a la Seguridad Social en estos momentos no está. Es decir, una cuarta parte de la población que hace 3 meses estaba cotizando a la Seguridad Social, no sé si mucho o poco, no sé si en precario o no, de la que ahora no está cotizando. Entonces, esa gente es muy importante y a esa gente tú no la ayudas únicamente con ese acuerdo para prorrogar los ERTES hasta junio o julio, tal. No únicamente, es decir, esa puede ser una medida administrativa que puede ser interesante. El problema es, mientras tanto, de qué vive esa gente, ¿no? Sí. Es decir, porque claro, estamos pensando en que todo el mundo tiene, o alguien debe estar pensando en que todo el mundo tiene una determinada situación y le sigue entrando un sueldo, pero eso no es real, no es real por lo menos en una parte importante de la población, ¿no? Es verdad que el Estado español, a diferencia de lo que puede ser Latinoamérica o tal, cada vez tiene menos, bueno, iba a decir, no, tiene bastante economía informal, pero no tanta, ¿no? Iba a decir cada vez menos, no, es cada vez más. Economía informal, pero no tanta quizás como lo que pueda pasar en Chile, en Uruguay o en Brasil, donde realmente el estado de alarma puede ser un problema real para la gente que se gana cada día la vida en la calle. Pero aquí hay multitud de gente y los conocemos y las conocemos, y vecinos nuestros y amigos y hijos de amigos y amigas y tal, pues que han entrado en un ERTE y no sabe cuándo volverán, o que hacían unas chapucillas y han tenido que dejar de hacerlas, o que estaban cubriendo una vacante y el ERTE ha hecho que se fueran fuera, etcétera, etcétera. Y claro, toda esa gente, en primer lugar, les han tenido prácticamente 2 meses sin cobrar. Todavía sigue habiendo gente, a pesar de que el gobierno dice que ya han pagado a todo el mundo, todavía sigue habiendo gente que dice que eso no es cierto y no sé cuántos serán, cuántos miles serán, pero ni que fueran 15. O sea, no deja de ser importante, ¿no? Y claro, y lo mismo si hablamos de futuro. Es decir, aquí tiene que, quiero decir, pongamos un ejemplo muy reformista, ¿no? El que hizo Alemania en su crisis en 2010, que fue dar unos fondos para mantener el empleo a pesar de que esas empresas, y por tanto para mantener los sueldos, a pesar de que esas empresas en ese momento no tuvieran capacidad productiva como para dar de trabajar a toda esa gente. Bueno, yo no he visto eso encima de ninguna mesa. Lo que he visto es ese salario, que primero me parece muy bajo, sobre todo si estamos hablando, bueno, si estamos hablando de mantenerse una persona y solo tiene eso, alucinante. Si estamos hablando de familias en las que a lo mejor ya veremos cómo está eso desarrollado, ¿no? Porque esto parece el milagro de Petinto, ¿no? Es decir, llevamos tantos meses hablando de este tema, que además ahora uno entiende por qué Podemos iba a tener los temas sociales pero no la seguridad social, ¿no? Uno lo entiende perfectamente, ¿no? Porque en la seguridad social tenía que haber una persona, hombre, como Dios manda, ¿no? De esas que miran por el dinero del Estado y todas esas cosas. Claro, entonces yo creo que ese tipo de críticas hay que hacérselas al gobierno. Quiero decir, y hay que hacerlas, porque es que la posibilidad de que el gobierno se vaya escorando cada vez más hacia la derecha en todo este tipo de medidas es absoluta. O sea, me puedes decir, nos podría decir Sánchez ahora si se apareciera aquí, ¿no? Bueno, es que estamos esperando eso que nos tiene que llegar de Europa, entonces cuando nos llegue lo vamos a... No, pero es que se supone que el Estado tiene unas reservas mientras que llega, ayuda a tu gente. Es decir, esa frase que él utiliza siempre, no vamos a dejar a nadie, no vamos a dejar a nadie atrás o una cosa por el estilo, pues eso hay que practicarlo de alguna manera. Y ahora mismo
Bueno, pues yo creo que eso no está sucediendo. Lo que pasa es que seguimos teniendo una base sobre la que se sustenta todo esto, que es la familia, que sigue siendo súper importante en España a nivel de aguantar carros y carretas. O sea, la familia, los abuelos que cobran la pensión y que cuidan a los niños y que no sé qué y tal. Y todo eso hace que evidentemente tengamos una sociedad que no madura, o sea, que no, bueno, que no madura, que no se le deja madurar, ¿no? Que no se le deja independizarse, que no se le deja... Y yo creo que esta situación pues no la están resolviendo, no la están resolviendo correctamente. Hay muy pocas, ha habido, yo creo que en este espacio prácticamente ninguna medida. Puedo entender perfectamente que el gobierno se tiene que dedicar sobre todo a salvar la situación de la pandemia y el tema sanitario y que están sometidos a muchas presiones, no solamente de multinacionales, grupos de presión, sino seguramente esas charlas que tienen con los gobiernos de los diferentes territorios, etcétera. Yo todo eso lo podemos entender, pero aquí hay, pero vamos, leí el otro día datos de asociaciones de, vamos a llamarle, de beneficencia tipo Cáritas, etcétera, que se están viendo absolutamente superadas, bancos de alimento, etcétera, ¿no? Además, Sí. en una situación que contribuir a un banco de alimento, que es una cosa que puedes hacer en otros momentos, ahora es como más dificultosa, porque seguramente que no van a dejar a nadie en una determinada población que monte allí un sitio para recogerlo, porque van a entender que eso es contaminante, etcétera. Es decir, claro, entonces, no sé, yo creo que todo eso es lo que le está fallando en estos momentos al gobierno. Y yo creo que todo eso, más lo otro que hemos hablado, es decir, no pasa nada por permitir una concentración. Vamos, ahora mismo, como sabéis, hay problemas en la Nissan y la gente de la gente de la Nissan está haciendo concentraciones delante de su empresa y bueno, ahí de momento no han ido. A lo mejor el día que haya un acuerdo o que la empresa decida irse, a lo mejor sí van, pero tú dices, pero ¿cómo vas a impedir que una determinada gente que se está jugando su puesto de trabajo no tenga la posibilidad de expresar eso? Vale, evidentemente, ¿qué le vas a exigir? Que lleve las mascarillas, muy bien, que esté a 2 metros de distancia, que no sé qué, bien. Justamente lo que no le exiges a estos mendas que se manifiestan en determinados sitios y que todos hemos visto, todos y todas hemos visto las imágenes y no hemos visto a nadie mediando, ¿no? y diciendo, no, mire usted, que ustedes no pueden hacer esto. Es más, hemos visto que personas que supuestamente, y son dirigentes de partidos políticos, supuestamente no viven en ese barrio o viven, no sé si han respetado la distancia de 1 kilómetro, aparecen por allí con su perrito y su mascarilla con la bandera española para echarse unas fotos también. Claro. Está claro, está claro. Muy bien, entonces, ¿cómo concluimos? Ese manifiesto va a ser digamos, un principio o el origen de una serie de movilizaciones todos los martes en diferentes barrios de toda Cataluña, estás La hablando, idea es que eso se no extienda. solo Barcelona. Sí, la idea es que se extienda a Cataluña. Bueno, la idea un poco de alguna manera y la idea por la que se salía era por recuperar de alguna forma el espíritu movilizador, ¿no? Porque, Sí. es decir, que las situaciones no han cambiado, en todo caso si han cambiado a peor y que por tanto quedan cuestiones que no han sido resueltas en su momento, tanto por el gobierno catalán como por el gobierno español, y aparte pues está la salida de esta situación y que entonces eso merecía volver a estar ya no en el plano de las videoconferencias y demás y de los tweets y de estas cosas, sino bueno, en la medida en que se nos dan unas pautas para estar en los sitios, pues estar de esa manera, como marcan esas pautas, ¿no? Vale. Entonces, Mm. dime, no, di. No, lo digo por los tiempos. Sí. Ese manifiesto, te iba a preguntar quién lo firman, pero a lo mejor sería más fácil decir eh, quiénes se quedan fuera, o las dos cosas. Bueno, si te Pero refieres no, si te refieres al de al de Cataluña, Barcelona, sí, al de Cataluña, porque el otro sí, parece sí. ser, como hemos comentado, más de personas individuales. Sí,
Bueno, pues ahora mismo no sabemos todas, ¿no? Yo te puedo decir algunas porque lo sé, pero no sabemos todas las organizaciones que lo firmarán, pero yo creo que el siguiente programa sí podemos hablar de ello y de toda la gente que ha firmado. Ahora mismo se está preparando las organizaciones que dan apoyo y también la posibilidad de hacer una rueda de prensa pública en la calle a la hora convenida, Vale. con unas ciertas distancias y todo lo demás, pero un poco, bueno, pues de la misma manera que en su momento lo hace otra gente, ¿no? Y la idea es esta, en principio la idea es que las organizaciones sindicales, políticas más alternativas, movimientos sociales estén un poco ahí, ¿no? Estén antes en este tema. También me has dicho que son manifestaciones o concentraciones en barrios, no necesariamente delante de ningún No, organismo oficial como no. gobiernos civiles o delegaciones de gobierno, cosas así, sino en plazas simbólicas o significativas de esas Claro, localidades, ¿no? sí. Lo que en otro caso sería la Plaza del Pueblo, Sí, que en este caso es la plaza más significativa del barrio, el sitio más significativo, el sitio en el que la gente más o menos sabe que siempre que se hace algo de tipo reivindicativo, se monta una columna para ir a una manifestación central, pues se suele salir de ahí, ¿no? Entonces, se ha buscado eso digamos, como un primer paso, que no significa que en otro momento no pueda haber algo más centralizado, ¿no? y otra pregunta, no son, entonces eso da la sensación de que no son contra nadie, sino a favor de. O, Claro, la idea es la idea del manifiesto que se leyó el martes y de este manifiesto, si te fijas, sí, pues evidentemente hay una acusación a una intervención policial desmesurada y demás, que en este vale. caso depende del Gobierno de la Generalitat, pero en realidad es a favor de que esos tiempos nuevos realmente sean nuevos. Es decir, que esta salida de la crisis no se haga como siempre en contra de determinada gente y que realmente haya políticas de todos los lados, Estado español, Gobierno de Cataluña, Europa, que a veces decimos Bruselas, etcétera, que vayan de alguna manera en esa línea y también a recuperar las iniciativas. Es decir, un poco lo que se pretende a partir de ahí es realmente en muchos casos y en muchos barrios y en muchas localidades el tema del apoyo mutuo ha funcionado y ha Sí. suplido a veces en ocasiones a lo que no hacían las diferentes administraciones y la idea es fortalecer eso, ¿no? Y que eso se lance y tome su voz. Y su voz no es únicamente la solidaridad, también, pero no únicamente. Vale. Y un Esas, poco también la idea de recuperar las calles y volvemos a sí, las calles y que no se queden en manos de los que parece ser que ahora claro. únicamente, que es, no quiero decir con esto que no tengan derecho también a estar, pero No, que no es suya la calle. No, Fraga ya ha muerto hace tiempo. Eso de sí, la sí. calle es mía, ya no vale. ¿Qué, ibas a añadir algo antes cuando te he interrumpido con las preguntas? ¿Crees que ya No, está? no, no. Yo creo que es suficiente este tema. Vale, pues había un segundo tema que a lo mejor podemos meter el segundo y el posible tercero, lo digo por la hora que se está haciendo. Sí, eh, Cuando los incendiarios, es que me haces ya titulares que además los escribo mal, cuando los incendiarios se convierten en bomberos. Vale. sí, es que cuando tengo demasiado tiempo me pongo poético. Sí, vale, vale, Bueno, va. todo eso tiene que ver con una rueda de prensa que hizo esta semana tres destacados miembros de eso que llaman la Comisión Europea, que a veces nos explican qué es la Comisión Europea, que a veces nos dicen que es el gobierno de Europa, porque en realidad tiene sus caras y sus carteras y sus Mm, ministerios o como lo queramos llamar, eh, en que este grupo de tres personas, ¿no? De cuyos nombres ahora mismo no me acuerdo, pero no creo que tampoco tengan mucha importancia, decidieron referirse a la situación en los diferentes estados europeos y entonces dedicaron un tiempo relativamente importante a la situación en Europa, que como sabéis, bueno,
ya se nos ha dicho que va a ser bastante catastrófica. Por si no nos había quedado claro, ha venido el Banco de España para decir que todavía es más catastrófica de lo que dicen organismos internacionales, porque El Banco de España siempre lo adorna un poquito más. efectivamente el Banco de España está ahí para lo que tiene que estar. Sí. ¿Eh? ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a hacer? Cuando hablamos tantas veces de quitar monarquías, pues a lo mejor hay que quitar monarquías, bancos de España y otra serie de cosas así, ¿no? Bueno, el caso es que esta gente, por eso hablaba yo de los incendiarios que se vuelven bomberos, probablemente estas 3 personas en concreto no formaban parte de la Comisión Europea en el año 2010, ni 2012, ni probablemente 2014 tampoco. Seguramente que deben ser de los que han entrado hace aproximadamente un año, pero todos ellos no son nuevos en política, todos ellos y ella forman parte de partidos políticos europeos de larga tradición en el Parlamento y, por tanto, seguro que en otro momento defendieron determinadas políticas, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de que se han vuelto bomberos? Pues hablo de que se han vuelto bomberos porque entre las cosas que dijeron eran: vale, España lo va a pasar mal, va a tener un incremento del déficit de aproximadamente un 10%, un 9 y pico, 10, una cosa por el estilo, pero nosotros somos muy guays y ahora vamos a suspender todos los límites de deuda y de déficit de cualquier país, ¿no? O sea, así, pim pam, ¿no? Y no solamente eso, sino que dijeron, claro, esta pandemia ha ido enfocada directamente al sistema sanitario y aquí también tenemos que decir pues que el sistema sanitario público español presentaba unos déficits, ¿no? Y, oh sorpresa, según ellos presentaba déficit de contratación, en la contratación, déficit en las condiciones laborales, eso 3 consejeros del Consejo de Europa, déficit en la inversión, déficit en las infraestructuras y déficit en los productos para tratar la pandemia, ¿no? En los materiales necesarios para tratar la pandemia. O sea que uno dice, por favor, ¿de dónde ha salido esta gente tan majeta, ¿no? Que además tenía el problema de la disparidad territorial, es decir, que ellos veían que no todos los territorios del Estado español estaban a los mismos niveles en cuanto a la sanidad pública, en cuanto al número de médicos por persona, tal, y que todo eso, pues claro, ha llevado a que la situación sea la que es, a pesar de que reconocen la buenísima respuesta que el sistema sanitario ha dado en esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, sigo diciendo esto porque yo me quedé pasmado, así directamente. Primero, cuando vi una pequeña noticia en la televisión con la intervención de uno o dos de ellos, intervenciones muy cortas, entonces lo busqué y entonces he encontrado ya la rueda de prensa más relatada de la que he sacado todos estos términos, ¿no? Hay otras cosas como que, por tanto, no le van a poner ningún problema al gobierno español y quiero pensar que eso vamos a tomar buena nota para que dedique ahí los dineros que tenga que dedicar, para que mejore infraestructuras, para que mejore condiciones laborales y para que mejore el acceso a todo tipo de productos sanitarios. Eso es un deseo tuyo, No, eso está, si lo buscáis, mira, podéis buscar. ¿O es una indicación de los que han Sí, hecho sí, es ese una informe? indicación, sí, Es sí. decir, os damos esta pasta, pero es para eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Es Sí, sí, les han dicho que, bueno, lo de la pasta todavía no está, que luego bueno, entramos, le he metido yo. pero les han dicho que tienen vía libre para no preocuparse por la deuda y por el déficit, tampoco para pasarse, porque han dicho, bueno, cuando superemos esta etapa habría que volver a tal, ¿no? Pero que lo que deberían era dedicarlo a cuestiones sanitarias fundamentalmente y en esos aspectos que ellos habían declarado como aspectos negativos. Eso, si vais a las hemerotecas, es noticia de entre el martes y el miércoles y lo encontraréis en los principales periódicos a través de internet del Estado español, porque como era la parte referenciada a España está más trabajada ahí, pero también hay algunos periódicos internacionales como que yo haya visto como Le Monde o The Guardian que también hablan del tema más
más ceñidito lo de España porque se dedican a lo suyo, ¿no? Mm. Pero bueno, bien, ahí está, ¿no? Y yo, lo que hablábamos antes, yo espero que Sánchez también haya escuchado eso, ¿no? A lo mejor Sánchez también, que hoy le hemos nombrado 2 o 3 veces, pues nos diría ya, pero ¿con qué hago yo eso si tengo lo que tengo? Entonces está el famoso tema fiscal, que parece ser al que no le quieren meter mano, es decir, mejorar la fiscalidad en este país, por donde cada vez descubrimos que hay más gente que tiene... Descubrimos que el señor que le regala pisos o le alquila pisos muy baratos a Ayuso o a Rivera previamente, es un señor que no cotiza aquí, ¿no? Que no paga aquí. Y como esos muchos que ya hemos hablado muchas veces. Bien, entonces, ¿de qué dependeríamos? Pues aparte de los recursos propios, y ahora vendría la segunda parte de este tema, ¿no? Está el famoso tema del fondo, de ese fondo de la Unión Europea, ¿eh? El famoso tema del fondo. El fondo, ahora nos referiríamos a esa reunión previa que han tenido Merkel y Macron, Claro, ¿no? nos referiríamos a la reunión de Merkel y Macron y nos referiríamos a la reunión que van a tener todos Sí. y todas el día 27, es decir, el miércoles, me parece, de la semana que viene o Miércoles, martes. sí. Miércoles. Miércoles, eso es. Bien, entonces, para que nos hagamos una idea de cómo estaba, es decir, petición desde el sur, ¿no? Los países del sur, España, Grecia, Portugal, Italia y en algún momento Francia también estaba ahí. 1,5 billones de euros y que, bueno, que sea en forma de bonos o en lo que sea, pero que no sea en el sistema de préstamo que tengo que devolver con un determinado interés, ¿eh? Y que puntúa para la deuda, ¿sí o no? Exacto. No, esa era la petición del sur y que no puntúe para la deuda y tal. Las posiciones del norte hace 2 semanas, de algunos países del norte, eran que fueran préstamos con un interés más o menos bajo, que no se superara la cantidad de 540.000 millones y que se hicieran a través de mecanismos que tiene la Unión Europea, ¿no? Que responden a siglas como MEDE, BC, no sé qué, etcétera. Bueno, mecanismos. Y tal, sí. Exacto, mecanismos que a ellos luego les permitirían, digamos, controlar tanto los gastos como en qué se utilizan y tal. Bueno, entonces, ¿qué introduce a todo eso el Parlamento Europeo, que también existe, aunque creamos que no? La pasé muy grande. Sí, es inmenso, hay 500 y pico o 600, no sé, una barbaridad. Pues votó la semana pasada y votó a favor del sur, digamos, votó sin poner dinero, porque ellos dinero no pueden poner, digamos que no es aquello de tengo un gobierno detrás que va a echar aquí unos dineritos, pero bueno, que fuera de este, y era incluso más ambicioso, ¿no?, que el 1,5. Bueno, ¿qué es lo que significa esto que ahora estamos celebrando para que veamos las distancias, ¿no? Lo que están celebrando nuestras televisiones oficiales, algunas más que otras, lógicamente, es que Francia y Alemania han llegado a un acuerdo según el cual estarían dispuestos a que 500.000, o sea, medio billón, 500.000 euros, fueran en esa fórmula de subvenciones y no préstamos. Entonces, eso, que no es lo que hemos dicho del billón y medio, que es menos. Entonces, parece que esa fórmula sería una fórmula intermedia entre hay una parte que si la quieres la tienes que pedir a estos mecanismos y te los vamos a dar y te lo vamos a dar y vas a tener que pagar y además te vamos a controlar cómo llevas el tema después, en qué lo utilizas y tal, y habría otra parte que sería este medio billón que a repartir entre toda Europa tampoco es tanto, que iría pues limpio de polvo y paja, ¿no? Ahí lo tienes y confiamos en que tu gobierno sea capaz de gestionar esto lo mejor posible, ¿no? Entonces, no es exactamente lo que planteaban los estados del sur,
y digamos, ha movido a Alemania y a Francia, ¿no? Es decir, Alemania se ha movido de su grupo con Holanda, Austria, etcétera, Suecia, hacia una posición intermedia, y digamos que Francia se ha movido del sur hacia el norte y Alemania del norte hacia el sur, que vamos, que geográficamente ya es eso, ¿no? Y bueno, y ahí estamos, ¿eh? De todas maneras, hay que ir con un poquito de cuidado, porque los alegrones que tenían aquí el día que eso se confirmó, que no recuerdo ahora si fue el lunes o el martes, creo que el martes, determinados informativos de televisión y tal, pues luego sigues leyendo y te das cuenta pues que hay 4 estados por ahí, me los he apuntado, que son Austria, Finlandia, Holanda y Suecia, que ya han hecho una especie de declaración conjunta de dónde vas, que no puede ser que estos del sur se lo lleven, Cuidadín, se lo sí, estás y sangría. exacto. Y que eso tiene que ir ligado a determinadas cosas y demás. Y bueno, y ahí estamos, y estaremos estaremos a expensas del 27, como veis. Bueno, es un poquito también lo que nos pasa aquí, ¿no? Pero quizás más a lo grande. Es decir, yo creo que la Unión Europea se está jugando bastante su futuro. Si ahora mismo le queda futuro es por el espacio común económico, y que probablemente nadie vaya, bueno, excepto Inglaterra, Gran Bretaña, perdón, que salió de esa manera, pero es probable que en Europa solamente Alemania tendría potencia como para decir yo me salgo de aquí y no me pasa nada, ¿no? Pero está claro que todo lo demás, todo lo que rodea la Unión Europea está ahora mismo en un problema de descrédito, ¿no? Porque hay mucho discurso político con el tema de la solidaridad, hay mucho discurso político, los europeos somos pues, geniales, esto nos lo vamos a currar juntos y tal, y evidentemente eso no es lo que está pasando, y lo que estamos viendo con este tema pues es una especie de, bueno, en catalán se dice mercat de calaf, un mercadeo absoluto y total, ¿no? Con respecto a esos dineros que se pueden aportar. Y bueno, ahí estamos, a la espera de que alguien... El 27, que lo has nombrado varias veces, esa Sí. fecha, es decir, el miércoles que viene, será un día definitivo en el cual ya quedará claro, o será un día más con un plazo nuevo que volveremos a reunirnos y no sabremos aún cuándo, no se sabe. Se pretende que sea un día definitivo, y por eso parece ser que digamos que las diplomacias francesas y alemanas están viajando por Europa en estos momentos, intentando acercar posiciones, y me imagino que habrá un mogollón de videoconferencias y de cosas por el estilo para tratar, porque claro, fíjate que si nos remontamos, llevamos más de un mes hablando de esto. Sí, por eso te preguntaba lo del 27. Claro, entonces, claro, la idea es que se cierre el 27, pero sabéis que la Unión Europea tiene una tendencia que es cuando no llega a acuerdo, no dar nada por cerrado, ¿no? Es decir, que hay una tendencia a la dilación, es decir, cuando no llegan a un acuerdo no se suele producir, quiero decir, a un acuerdo que tiene que ver con lo que tienen que aportar los estados y con lo que tienen que recibir los estados. Es decir, ahí es cuando, a pesar de que Merkel haga discursos del tipo el Estado-Nación ya está periclitado y tenemos que ir a la Unión Europea y tal, al final ahí es donde los Estados-Naciones se imponen, ¿no? Y claro, son 27. Y generalmente funcionan por acuerdos de mayorías muy amplias. Y ahora mismo, pues todo da a indicar que esas mayorías muy amplias no están, ¿eh? Entonces, no os puedo decir si el 27 esto estaría acabado o no estaría acabado. La idea es que sí, porque evidentemente ya más tarde, pues casi que, no sé, que venga China con un plan Marshall, que le llamarán el plan Chuen-Lai o el que sea, pero tremendo, ¿no? Ahora he hecho una broma, pero no es una broma, es decir, el Que China capitalismo... ya ha enseñado la Claro, patita en algún lugar, como Italia, por ejemplo, claro. y No, eso ha no, puesto los pelos de punta a Trump. Y, claro. claro, Es evidente que el pastel europeo es un pastel muy goloso, ¿eh?
y si el pastel europeo, el soufflé, se derrama por sí mismo, pues evidentemente ya hay tomas de posiciones, evidentemente de los Estados Unidos, primero cara a Gran Bretaña, pero hay una patita por si acaso tienen que hacer algo más, Rusia y como tú dices, China, ¿no? que está además haciéndose de oro en estos momentos con el tema de la pandemia, pero además no solamente haciéndose de oro, sino demostrando su poderío económico, ¿no? Capacidad Y su de capacidad, claro. producción, sí. Que, Sí, otra cosa es las mentiras que nos hayan dicho con respecto a los muertos, los infectados vale. y todo lo demás, ¿no? Que eso merecería un capítulo aparte. Pero lo que sí que es cierto es que han resuelto determinados temas y los están exportando, ¿no? Y bueno, y están en una determinada situación, pero además, evidentemente, tienen bueno, pues una situación muy favorable en cuanto a lo que son todas las cuestiones energéticas, es decir, es un mercado que también es muy apetecible porque, como sabemos, son muchos miles de millones, unos cuantos miles de millones, y bueno, y para ellos Europa también es un mercado apetecible, sobre todo para entrar en competencia tecnológica con Estados Unidos, y bueno, quiero decir que Europa se la juega de alguna manera, ¿no? Si quiere salir medianamente reforzada en esta situación, ¿no? Ujú. Bueno, estaba pensando en que hemos hablado muchas veces de que estos fondos europeos, sean de la manera que sea, no vamos a entrar en muchos detalles, no iban a tener la supervisión o la Mm, vigilancia o el control, es decir, de aquellos famosos hombres de negro, ¿no? Que sí, visitaban países, controlaban las cuentas y decían por aquí sí, por aquí no, te has pasado, etcétera. ¿Eso hasta qué punto? Porque me cuesta mucho creer mm, en billón con B y medio de euros así por las buenas y ves gastándote lo que no sí. pasa. Yo me imagino que o quiero pensar que algún control tiene que haber, ¿no? Porque hay mucho bandarra gobernando. Sí, lo que pasa es que el control que quieren no es ese, por desgracia, ¿no? Que ese estaría muy bien. A ver, en el documento no está muy bien traído porque ves, a mí se me ha pasado eso. En el documento de Francia y Alemania hay un apartado al final, una Sí. frasecita de esta que os voy a leer, más o menos traducida sería alguna cosa así como, eh, bueno, cuando se llega al final para aplicar políticas sólidas y una agenda de reformas. Es decir, que, que hasta lo que hasta lo que son subvenciones directamente, como aquellos fondos que había hace tiempo, que no Mm. sé si va a ser medio millón, va a ser un poquito más, yo me imagino que España e Italia intentarán que sea un poquillo más los préstamos que pueden venir a través de esos mecanismos, que en principio serían préstamos relativamente baratos, ¿no? Pero que te obligan lógicamente a endeudarte. Quiero decir, en estos momentos da la impresión de que la Unión Europea, que no los Estados-nación, o sea, que estamos jugando a varias, tiene claro que va a haber un tiempo relativamente largo para la recuperación. Y en estos momentos yo creo que hay una parte de ellos que no quieren que vengan los hombres de negro, que hacen ese tipo de declaraciones que os he dicho antes, pues bueno, nosotros les indicamos por dónde tienen que ir, pero seguro que ustedes ya lo sabrán y háganlo y demás, pero sí que plantean, bueno, cuando hayamos superado esta situación hay que volver a la senda de la deuda y el déficit, ¿no? Y entonces lo ponen de esa manera, ¿no? Políticas sólidas y agenda de reformas, que es aquella manera eh, que se escriben las cosas cuando no quieres decir exactamente lo que quieres decir, ¿no? Claro, evidentemente Europa no va a cambiar de ser una superficie del planeta plenamente capitalista, eh, hoy probablemente probablemente con una mayoría neoliberal bastante clara, tanto dentro de la Unión Europea como en la mayoría de países y por tanto es difícil que en un momento dado no se vaya con los presupuestos europeos a jugar bazas de este tipo, ¿no? Claro, nos tenemos que felicitar, pues yo creo que de aquella manera relativamente, ¿no? Es como cuando
cuando tienes un poquito de aire para respirar, digo, bueno, al menos respiro un rato y luego ya vamos a ver cómo sigo peleando o cómo sigo haciendo, ¿no? Y claro, se está en esas jugadas. Evidentemente la postura de esos 4 países que os he dicho, de esos 4 estados, de sus gobiernos, vaya, es una postura mucho más dura, ¿no? De decir, no, hay una parte que la vais a tener que devolver, hay otra parte que os la damos, pero evidentemente hay un seguimiento y ahora no os endeudéis al no sé cuánto por ciento porque esto vamos a tener que volver a rescataros y no podemos. Bueno, estas cosas son las que andan ahí fluctuando, ¿no? Muy bien. Pues casi terminaríamos, Emili, si tú no quieres añadir algo de algo. Joder. No, pues no tenía nada más. Y había preparado una cosa sobre becas y otra serie de cosas, pero es demasiado largo como para... Quedan 4 minutillos o así, no. Muy Vale. bien, pues Pues acabamos. lo dejamos Muy aquí, parece. de acuerdo. Pues hasta la semana que viene, Ajá. que vaya bien. Mucha salud, a ver si yo ya estoy en fase 1, que vosotros ya estáis. Bueno, un desastre, ¿eh? Bueno, como Ya. lo hacéis. Yo he salido relativamente, bueno, esto es un añadido que no viene al cuento, pero veo mucha fase 1 que parece, alguno me parece que está en la fase 50 ya. Es decir, que el desmadre total, sillas juntas, almorzando, fumando, hombro con hombro, nada de protección. Y digo, madre mía. Sí. Entonces, que hablamos muchas veces aquí de la responsabilidad individual, no necesitamos que nos guíen, ¿para qué tantas leyes? Somos capaces de autogobernarnos y dices, joder, con esto, bueno, me callo ya. No, es cierto, es cierto. Aquí estamos en esa fase 0,5 y no, y escuchas a gente, ¿no? Decir, pero estaban allí con los niños se jugaban todos juntos, se toqueteaban, no sé qué, los padres igual, tal. Claro, bueno, yo creo que eso, no sé. A ver, entiendo que hay una parte, bueno, igual que cuando escuchaba en algunos programas de televisión así de manera rápida, ¿no? A la gente, bueno, y sigue viéndose, ¿no? De vez en cuando, a la gente que estaba delante de un café con leche con un no sé qué o delante de un cubata diciendo, ¡guau! Esto es lo que yo esperaba, porque no sé qué, claro. Madre. Claro, ese tema nos llevaría al primero, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos libertades y que son para nosotros las principales libertades? Y es evidente que vivimos en una sociedad tremendamente consumista donde poder hacer este tipo de cosas parece que es el máximo de la libertad y bueno, y ese es un problema que tenemos, un problema endémico de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pues yo también he recibido alguna crítica de esas de decir, pero bueno, y tú que eres libertario, ¿cómo estás defendiendo que estemos confinados, ¿no? Y dices, hombre, es que mi planteamiento de la libertad creo que no es exactamente ese el que tú estás planteando en estos momentos, ¿no? Ante circunstancias excepcionales, ¿no? Pero bueno, yo sé que dentro del mundo libertario también ha habido gente que ha hecho manifiestos y ha escrito en contra de estas cosas y tal. Bueno, pues no sé, nos vamos a encontrar con eso y yo creo que hay datos ya esta misma semana de algunas zonas que han pasado a fase 1. Bueno, creo que es precisamente la Comunitat Valenciana que no va a pedir la fase 2 porque en la 1 ya ha visto que se le producían repuntes. Sí, Vamos, yo... R ha subido del 65, 66 al 85, es decir, a punto de, es decir, que Claro. relajación, eso que te contaba, ¿no? No es ya cuestión de libertades o de conciencia social, sino a veces de cabeza, es decir, de dos dedos de frente, es Sí, sí, de sí. primaria, de haberse enterado de lo que ha pasado, pero en fin. Sí, sí, yo temo también un poco eso, ¿no? Es decir, que se den situaciones de este tipo y evidentemente en sitios donde además se ha encendido la mecha, como el sitio del que hemos hablado, como Madrid y tal, no tengo nada contra Madrid, los madrileños me caen de coña, ¿no? Algunos, no todos, pero que eso, que se tome el tema de esta manera, ¿no? De la manera esta de, bueno, pues esto ya está, ¿eh? Y de aquí ya nos vamos Claro. a... Claro, entonces,
bueno, pues claro, el problema de contagio es muy importante y no sé, es decir que... Date cuenta, y terminamos con esto por el tiempo, que incluso los medios de comunicación se están planteando debates de cómo va a ser la playa y el verano y el Sí, baño sí, este sí, año, pero no se sí. está dando cuenta de que aún se están los ritmos de contagio y de muertes eh, son alrededor de 100 todos los días y de contagios 400 y pico. Esto no se ha acabado y que se puede volver mucho. No, 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 pero bueno, ya sabes que hay Están hablando de gente... la playa, están hablando de bañarse. sí, 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 sí. No, pero ya sabes que hay gente que ha dicho con esto vamos a tener que convivir. Esta enfermedad ha venido para quedarse y vamos a tener que convivir y tal. Entonces tú dices, hombre, es un planteamiento neodarwiniano un poco extraño, ¿no? Es decir, si Sí, podemos hacer cosas y nos podemos proteger y proteger a los demás para vivir con este tema, pues mejor que si no lo hacemos, ¿no? Entonces, sí, a mí también todas estas cosas me sorprenden. Supongo que debe haber, o sea, entre determinados productos que hay que venderlos, ¿no? Y que tienen que estar ahí. Además, fíjate lo rápido que se han acomodado y cómo nos hacen aquellos anuncios de si estás en casa o estás fuera y todo ese sí, sí. tipo de cosas, que es genial, ¿no? Desde eso a la necesidad pues, de que todo el mundo se ponga a trabajar, ya veremos dónde, pero bueno, y a producir y tal, y a consumir, es una cosa brutal, ¿no? No sé, yo estaba, creo que ha sido ayer al mediodía que escuchaba que Cataluña, no sé si era la otra, la Comunidad Valenciana y no sé cuál, que son territorios que generalmente reciben a mucha gente extranjera, Sí. ahora le estaban planteando al gobierno una subvención para acoger turismo interior. Y dices, coño, pero entonces, ¿qué habría que darle a Cuenca? O que habría que darle a Cantabria o a Galicia o tal, que son territorios o al Pirineo, ¿no? Que se mantienen fundamentalmente con gente de interior. A esos, ahora que les den. O sea, ahora traemos nosotros a los otros y además con subvenciones. Dices, bueno, esto está totalmente desfasado, ¿no? Es una cosa, pero bueno. Va. Bueno, lo El dicho, mundo en el que vivimos. Lo dicho, sí. Mucha salud, que todo el mundo que nos escucha se cuide mucho o se cuide lo que quiera, pero cuide a los demás y nos vemos, nos hablamos. muy bien. Venga, un abrazo. Vale, ya de la radio hemos salido, Emily. Vale, Salimos del vídeo enseguida. vale. Espera, que lo localice y que después siempre la estropeo. Lo malo es que no sé cómo se pone esto. Ayer ya tuve un lío. ¿Ves? Le he cagado. A mí me sale aquí que estás grabando la llamada. Sí, 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 pero me he ido al sitio que no toca. A ver, Ah, espera. Nada. Espera que acabe. sí, 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 no, me espero tranquilamente, vamos. Yo hasta las 8 no puedo moverme de casa. Vale, ya he vuelto al sitio que tocaba. Ya, Ajá. sitio que tocaba. Un día me voy a tener que hacer apuntes porque ya a estas edades. Pero Pues nada. sigues grabando, ¿eh? Sigues grabando. A mí me Sí, sale que sí, estás grabando. sí, sí, se está grabando el vídeo, pero ya en la radio ya está Vale, sonando. vale, 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 vale. Vale, en la radio ya está sonando la música. Lo dejamos aquí, nos oímos la semana que viene, De acuerdo. Venga, ¿vale? venga, un abrazo. Entonces, con los manifiestos estos, decía yo, estaba pensando antes, cuando lo estábamos contando, ¿vale la pena publicar el manifiesto de Cataluña? El de Cataluña quizás no, el otro quizás tiene más interés, ¿no? El de Cataluña es más... Del Sí. otro, si no lo puede firmar nadie, bueno, lo puede firmar el Ah, que quiera, bueno, pero si firma pero Juanito Pérez, pues para conocimiento quizás de la gente, no lo sé. Quiero decir que un poco para... El de Cataluña es un manifiesto que, hombre, yo creo que en el club de oyentes lo podemos subir, ¿no? Porque si hemos hablado de esto y de lo que pasó el martes y de la detención y tal, pues podría tener sentido. vale, yo lo tengo en PDF. Sí, yo también, pues lo subes tú, pero mañana Mañana o pasado. o pasado. Muy bien. Sí, Ale, bueno, no, si quieres lo subo yo. ¿Quieres que lo suba yo? quiero que lo subas tú porque tú sabes hacerlo y yo no sé hacerlo. Ah, bueno, bueno, venga, pues ya lo hago yo. Pues Súbelo muy bien, cuando creas conveniente.
Muy ¿vale? bien, muy bien. De acuerdo. Vale, Emily. Venga, nos vemos. Chao. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego.